Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 41, solo una streame. Entre bastidores en el hipódromo de Ansin. Barbatos tiró de la chaqueta deportiva que llevaba sobre los hombros, preguntándose cómo quitársela con un estilo fresco y natural sin enredarse. Quienquiera que haya tenido esta idea de tirar la ropa y luego tener que recogerla, es simplemente ridículo. No parecía tan extraño cuando lo veía en las transmisiones en vivo, pero ahora que era su turno de tirar y recuperar su propia chaqueta, se sentía totalmente incómoda. ¿No podrían al menos tener a un miembro del personal que la recogiera por ella? Practicó el movimiento de quitarse la chaqueta, pero no pudo contener un bostezo repentino. Había dormido de maravilla la noche anterior, en la cama a las 9, decidida a no arrastrar la fatiga al día de hoy. Pero tal vez había dormido demasiado, porque una neblina de somnolencia todavía se aferraba a ella. Esperaba que no afectara su rendimiento. Por otra parte, una vez que empezaba a correr, la somnolencia solía desaparecer. Sacando su teléfono del bolsillo, estaba a punto de dejarlo en el vestuario y salir cuando apareció un nuevo mensaje de Line, de Seiyun Sky. ¿Algo urgente? Pero el mensaje de voz solo duraba un segundo. Presionó reproducir. El ruidoso ambiente de la pista de carreras llenó sus oídos, seguido por la voz de Seiyun Sky. Ve por ellos. Una simple ovación, enviada a través del teléfono, pero fue suficiente para hacer que sus labios se curvaran en una sonrisa. Reprodujo el mensaje de nuevo. Vayan por ellos. J.E. hablando de Tsundere. Justo ayer, cuando le pidió a Seiyun Sky que la animara, la otra chica bromeó diciendo que no recibiría ningún ánimo si perdía. Toda la somnolencia se desvaneció en ese momento. Dejó el teléfono, se echó la chaqueta sobre los hombros de nuevo y pensó. Mostrémosles cómo corre el arconte del viento. Y la siguiente en subir al escenario es Uma Musume, cuya carrera debut ya la ha convertido en la favorita número 1 de los fans. Barbatos entró lentamente en el centro de atención mientras el comentarista y presentador de la carrera hacían el anuncio. No pudo evitar maravillarse del gran poder de sus fans en línea. De hecho, habían impulsado sus votos de popularidad hasta el primer lugar. Mantener un perfil bajo claramente no era una opción esta vez. Con un movimiento brusco y elegante, hizo volar la chaqueta roja de sus hombros. Su cabello oscuro ondeaba al viento como si ya hubiera ganado, no de pie en la línea de salida, sino celebrando una victoria. Carril 13, número 7, Barbatos. Barbatos lidera los votos de popularidad por un amplio margen, tanto que incluso la segunda Uma Musume más popular se queda muy atrás. Mientras el comentarista hablaba, el comentarista de la carrera intervino suavemente. Tener tantos votos de los aficionados en su carrera de debut parece que a muchos espectadores les ha gustado esta nueva competidora, Barbatos. Entonces, ¿qué tan alta es su popularidad? Los dos trabajaron en conjunto, generando entusiasmo y guiando a la audiencia a través del evento. Pero esta vez, aunque la comentarista de la carrera siguió la corriente, en realidad no tenía ni idea de cuántos votos había acumulado Barbatos. Su trabajo abarcaba todo, desde carreras de nivel inicial hasta eventos importantes de la Serie G. Era imposible hacer un seguimiento de cada recién llegado. A menos que una Uma Musume ya fuera famosa, una novata como esta solía pasar desapercibida para ella. Eso era más bien cosa del comentarista. Bueno, como todos sabemos, las Uma Musume que quedan entre las 3 primeras en las carreras G1 suelen conseguir más de 100.000 seguidores. Aquellos que ganan una G1 a veces pueden llegar a más de 160.000, y los campeones que repiten o los corredores con múltiples victorias en la G1, especialmente los que complacen al público, pueden incluso llegar a los 240.000. ¿Más allá de 240.000 seguidores? Ese es básicamente el pináculo,
los campeones de peso pesado de la popularidad entre la Suma Musume. La mayoría de los recién llegados comienzan con solo unos pocos cientos de fanáticos, a veces incluso con solo unas pocas docenas. Antes de revelar las cifras de Barbatos, el comentarista presentó las cifras habituales para preparar el escenario y encender al público. Medio siguiéndole la corriente, medio genuinamente sorprendido, el comentarista de la carrera preguntó: ¿No me digas que Barbatos ya ha superado los 100.000 fanáticos en su debut? Nada parecido había sucedido nunca en la historia, ni un solo caso. ¿Cómo podría una Uma Musume debutante y desconocida atraer ese nivel de apoyo? ¿Por qué alguien se haría fan de alguien sin historial? No estás muy lejos. El número de votos que Barbatos ha recibido hasta ahora es... El comentarista hizo una pausa. Aunque ya conocía la cifra, todavía lo dejaba con la boca seca e incrédulo. Después de un momento, forzó las palabras. 330.000. ¡Wow! Para su primera carrera, Barbatos ha alcanzado la asombrosa cifra de 330.000 fanáticos. Los espectadores en el hipódromo de Ansin, y los espectadores que veían la transmisión en vivo desde todas partes, parecían estar en silencio. Incluso la niña de primaria en las gradas que tocaba su mini bocina se quedó en silencio. Tal como había dicho el comentarista, muchas conocidas y favoritas de los fanáticos, Uma Musume, tenían entre 100.000 y 200.000 seguidores. 330.000 puede no parecer mucho más, pero cuanto más alto llegas, más difícil es hacer crecer tu base de fans. Incluso el presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Trasen, al que llamaban el emperador Simboli Rudolf, solo tenía 420.000 fanáticos. Algo tiene que estar mal aquí. La expresión de Minamisaka era rígida. En los deportes, lo que importaba era el rendimiento, la popularidad era superficial. ¿Pero 330.000? Eso era simplemente absurdo. Hábil con las computadoras y totalmente capaz de hacerlo, casi se preguntó si Barbatos había hackeado el sitio oficial y editado el recuento de votos ella misma. Eso es una locura. Seiyon Sky también estaba conmocionada. Había estado allí cuando Barbatos salió en vivo, mostrando su rostro y pidiendo apoyo con votos. Sabía qué estaba sucediendo. ¿Pero cuántos espectadores chinos habían estado viendo la transmisión de Barbatos? Los espectadores alrededor del lugar se miraron entre sí, como si intentaran identificar a los fans de Barbatos entre ellos, solo para ver la misma confusión reflejada en los ojos de sus vecinos. Entonces, ¿quién era exactamente Barbatos? ¿Y dónde estaban todos sus fans? Barbatos, que acababa de recoger su chaqueta y estaba a punto de dirigirse detrás del escenario, casi se tropieza. ¿330,000? Eso era más del triple de la cantidad de personas que habían visto su transmisión en vivo. Justo en ese momento, cuando la cifra de 330.000 dejó a todos en un silencio atónito, el chat de la transmisión en vivo cobró vida repentinamente. Una avalancha de mensajes de EE, escritos en pinyin y caracteres chinos, comenzó a llenar la pantalla. Entre ellos se mezclaban comentarios como: todos mis pequeños fans, regístrense ahora, y otros saludos de fans de streams con los que Barbatos había colaborado antes. Superar los 240.000 fans te convierte en una de las mejores Uma Musume de la actualidad, pero superar los 320.000? Eso es cosa de leyenda. Capítulo 42, solo una streame. 42. Cualquiera con más de 240.000 fans se considera de primer nivel entre las Uma Musume, mientras que las que superan los 320.000 son auténticas leyendas. Pero en el caso de Barbatos, es claramente una excepción. La comentarista observó cómo pasaba el aluvión de comentarios. Como profesional, podía entender el pinyin. Barbatos obviamente tenía algún trabajo secundario más allá de las carreras, acumulando una enorme base de fans de China. Aparte de Barbatos, todas las Uma Musume que habían superado la marca de los 320.000 fans eran nada menos que una leyenda.
Los ganadores de la triple corona Simboli Rudolph y Narita Bryan, la reina amazónica, Easy Amazon, la triple corona de ensueño, Fuji Kiseki, el supercar, Marusensky, la emperatriz, Air Groove, la gorra Ai del Oguri y el poseedor del récord G1 TM Opera O. Estas son las leyendas entre las Uma Musume de hoy. Brillan como la luna en la noche, cada una iluminando a su propia generación, pilares inevitables que toda Uma Musume moderna debe reconocer. Entonces, cuando Barbatos debute con una popularidad que rivalice con estas leyendas, ¿se unirá a sus filas o se desvanecerá en la oscuridad? Esperemos con ansias la próxima carrera y averiguémoslo. Cuando la voz del comentarista se apagó, la atmósfera en el hipódromo de Ansin se encendió al instante. Incluso si la multitud no podía igualar en número a un evento G1, el rugido de emoción fue igual de ensordecedor. Pase lo que pase, estaban a punto de presenciar el nacimiento de un tema de tendencia, tal vez incluso la carrera de debut de una futura leyenda. ¿Quién me apuñaló por la espalda? Entre bastidores, Barbatos se cuestionaba su vida. ¿Cómo habían terminado las cosas así si ella había sido tan discreta? Sabía exactamente en qué nivel estaba. Claro, confiaba en que podía ganar esta carrera de debut, tal vez incluso le quedara algo de energía si nada salía mal. Pero honestamente, ni siquiera estaba segura de poder vencer a Spasho Week o el Cóndor Pasa de su propia clase. La fuerza que tendrían Grass Wonder o Science Sky aún estaba en el aire. Ahora, con 330.000 fanáticos y un número de seguidores comparable al de las leyendas, era el clásico caso de solo reputación, poca habilidad. Cuando hablaba de sus objetivos con otros, había tenido cuidado de no gafarse. Entonces, ¿cómo la habían traicionado tan rápido? ¿Cómo la habían lanzado al centro de atención de esta manera? Si fallaba ahora, se convertiría en el hazmerreír, en una payasa total. Entonces, ¿quién demonios envió a toda esta gente a apoyarme? Oh. La que la traicionó fue ella misma, ¿no? Si no hubiera salido a la transmisión dando la cara y le hubiera pedido al chat que votara por ella, seguiría siendo una don nadie, desarrollándose constantemente en las sombras. Incluso si perdiera su debut, nadie la culparía. Sus compañeros de equipo probablemente la consolarían y animarían como locos. Pero ahora, hablando de presión, dejó escapar un largo suspiro, su mentalidad cambiando sutilmente. Si no puedo desarrollarme silenciosamente, entonces tendré que convertirme en una de ellas de verdad, en una verdadera leyenda. ¿Qué joven no es ambicioso? No importa cómo haya sido su vida pasada, incluso si sus pensamientos fueran más complejos y maduros que los de la sencilla Uma Musume, un hombre sigue siendo un niño de corazón hasta que muere. Incluso transformada en una Uma Musume, su alma seguía siendo la de un joven. Todas las Uma Musume que competían entraron en las puertas de salida. La Nojiki Stakes estaba a punto de comenzar. Barbatos podía sentir las miradas de los demás corredores fijas en ella. Incluso había visto a algunos de ellos en la Academia Trasen. Demasiada atención, no, murmuró en voz baja. Barbatos, eres fuerte, pero me voy a pegar a ti como lapa. Nosotras también. Las palabras de la Uma Musume a su lado animaron al resto. A diferencia de las sospechas de Barbatos, en su mayoría la trataban como una rival que exigía extrema precaución, dada su legendaria popularidad en su debut, con solo una pizca de envidia mezclada. ¿De verdad planean marcarme? Es una locura, ¿cómo van a hacer eso? Al momento siguiente, las puertas se abrieron de golpe. Todas las Uma Musume salieron al instante. Y se van. Este es un comienzo muy extraño. ¿Qué demonios está pasando? No solo los comentaristas, sino también el público en vivo y los espectadores en casa estaban atónitos. ¿Qué estaba pasando en la pista? Todas las Uma Musume parecían contenerse, ninguna dispuesta a estirar las piernas. Dios mío.
¿Están todas intentando marcar a Barbatos? Barbatos. ¿De verdad es así como se trata a alguien que cierra el circuito como yo? Planeaba esperar hasta la segunda mitad para aplastarlos a todos, refrescar la duración de Ghost y Highlander y conseguir algo de oro extra. ¿Cuál es el punto de esto? Si mantenían este ritmo hasta la meta, no tendría que entrar en pánico, solo usar la habilidad definitiva de Ekarim. A esta velocidad, incluso si les daban miedo, no se lastimarían más allá de quizás algunas rodillas raspadas. Así que no le preocupaba estar rodeada. Pero aunque no tenía miedo, algunas Uma Musume eran inteligentes. Al ver a todos los demás rezagados para dar un paseo casual con Barbatos, una se adelantó a toda velocidad, usando Barbatos para contener a la competencia y hacerse con la victoria. Una vez que una se separó, otras la siguieron. Todas las Uma Musume que habían planeado marcar a Barbatos, al ver que Barbatos tenía la intención de correr último, optaron por avanzar. Aunque todavía vigilaban a Barbatos, su enfoque se centró más en cargar hacia la línea de meta. La carrera volvió instantáneamente a un ritmo normal. Barbatos también comenzó a ganar velocidad. Incluso sin usar habilidades, su bonificación pasiva de velocidad de movimiento por sí sola podría colocarla fácilmente entre las 5 mejores en esta carrera de debut. No solo el quinto lugar, los 5 primeros incluían el quinto, cuarto, tercero, segundo e incluso el primero. La pista de 1800 metros les tomaría a estas novatas Uma Musume más de 2 minutos, alrededor de 130 segundos o más. La carrera está a la mitad. ¿Elegirá Barbatos hacer su movimiento ahora? ¿O es esta toda la velocidad que tiene? La Uma Musume de carreras no dejaba de mirar atrás, siguiendo a Barbatos, la veían como su mayor rival en esta carrera. ¿Me marcas? ¿Crees que puedes seguir el ritmo? Highlander y Ghost se activaron simultáneamente, equipados con el efecto activo de botas de rapidez Gloria Justa. Su aceleración instantánea cavó surcos en el césped, el viento la azotó con un sonido como una explosión sónica. Pasó a las otras Uma Musume antes de que pudieran reaccionar. Acabada. Barbatos arrasa con las 13. Barbatos se lleva la victoria con una ventaja de más de 10 cuerpos. Magnífico. Con una victoria tan dominante, quizás algún día, Barbatos realmente tendrá lo necesario para competir con las leyendas. El comentarista vitoreó apasionadamente. Incluso si la brecha entre el desempeño actual de Barbatos y el de las leyendas seguía siendo enorme, el dominio absoluto que mostró definitivamente la marcó como una de las más fuertes de su generación. Cuando terminó, el comentarista añadió, no hay, tal vez, al respecto. Con 330.000 fanáticos, Barbatos será invitada a la Copa de Sueños de Invierno. Capítulo 43. Solo una streame. 43. Con un dominio abrumador que dejó a la segunda clasificada, Uma Musume, a más de 10 cuerpos de distancia. El público japonés que veía la transmisión en vivo, sin importar sus pensamientos previos, estalló en una marea rugiente de vítores, como si estuvieran presenciando el ascenso de otra legendaria Uma Musume. En la línea de meta, Barbatos miró a su alrededor y escuchó una explosión de sonidos, jadeos de sorpresa, murmullos de admiración, vítores, aplausos y gritos. Todo el hipódromo de Anshin pareció transformarse en su reino en ese instante, dejándola disfrutar sola de los aplausos. La hierba bajo sus pies, bañada por la luz del sol, se mecía con la brisa suave, como si le cantara alabanzas a ella, la vencedora. Al mirar a la otra Uma Musume que acababa de cruzar la meta, Barbatos, por primera vez, formó su propia interpretación del lema de la Academia Trasen. No importa qué tipo de carrera sea, la victoria, los aplausos y la gloria pertenecen únicamente a la ganadora Uma Musume, Eclipse primero, el resto en ninguna parte. Respiró hondo y se giró para caminar hacia el backstage. Como ganadora, lo siguiente era el escenario de los ganadores. ¿Cómo podía ella,
compañera de Special Week, no estar preparada? En su vida anterior, como otaku experimentada, sus habilidades no se limitaban a jugar League of Legends, también dominaba algunos bailes populares. Con su físico actual de Uma Musume, ejecutarlos mostraría aún más flexibilidad y gracia. Pero la situación era diferente de lo que había imaginado. Antes se veía a sí misma subiendo al escenario como debutante ganadora, bailando. La realidad, debutante ganadora con 330.000 fans subiendo al escenario. Por un momento, se preguntó si bailar Gokuraku Hodo sería inapropiado. Otros bailes como el baile del presidente tampoco encajaban. Al cambiar ligeramente su mentalidad, Barbatos tuvo una idea: tocar la lira aunque realmente no sabía tocarla. Inicialmente pensó en el baile de montar a caballo al estilo chino, pero en este mundo no había caballos de 4 patas, así que ese tampoco. Entre bastidores, las 3 mejores Uma Musume se reunieron. A diferencia de las demás, aún tenían que participar en el escenario del ganador. Barbatos les explicaba al personal la pista musical y el baile que ejecutarían. Como vencedora por más de 10 cuerpos, podía elegir música y baile, incluso realizar una actuación en solitario. Que las otras Uma Musume aprendieran dependía del curso intensivo que Barbatos daría. Gracias a su flexibilidad y reflejos sobrehumanos, podían captar el baile en poco tiempo, aunque no lo dominaran completamente. En serio, ¿por qué hay un escenario de ganadores después de correr? ¿No debería solo correr una Uma Musume? Bien, primero les mostraré el baile. Observen atentamente. Con su atuendo de escenario, Barbatos ejecutó el baile elegido, tarareando la melodía que cantarían después. Las otras 2 Uma Musume se quedaron perplejas al principio. ¿Por qué el baile parecía tan extraño? Gradualmente comenzaron a captar el ritmo. Cuando las 3 bailaron juntas, parecía que una extraña magia se apoderaba de ellas. En el escenario de ganadores, los focos brillaron. Barbatos estaba en el centro, frente al público. Una Uma Musume estaba de pie mirando atrás, otra sentada de espaldas. Delante del trío, en el borde del escenario, había un reproductor de CD. Esta disposición desconcertó al público. ¿Qué tipo de actuación era esa? ¿Por qué un CD? Algunos japoneses rápidamente hicieron la conexión y sonrieron eufóricos. ¿Quién hubiera pensado que una Uma Musume interpretaría esto? Un crossover de ensueño. Barbatos colocó el CD, presionó reproducir y retrocedió a su posición. En cuanto comenzó la melodía, todos comprendieron: algo grande estaba por suceder. En el chat, tanto chinos como japoneses empezaron a usar los mismos caracteres. Percusión vocal a otro nivel. Me viene a la mente. Barbatos comenzó movimientos de baile nunca antes vistos en un escenario del ganador. Las 2 Uma Musume detrás permanecieron inmóviles. Percusión vocal a otro nivel. Me viene a la mente. Asomos Golden Wind. La Uma Musume de pie mirando atrás giró y se unió al baile, seguida por la tercera. El trío desató por completo la energía del baile. El público empezó a grabar con sus teléfonos, a pesar de que habría repeticiones disponibles. Quienes reconocieron el origen del baile y quienes no, ambos quedaron impactados. Seiyon Sky observaba entusiasmada, mientras Minamisaka solo podía llevarse la mano a la cara. Debería haber obligado a Barbatos a aprender una rutina adecuada. No solo Leyenda del debut sería tendencia en línea, sino también la actuación del escenario del ganador. En la sala del Consejo Estudiantil de la Academia Trasen, Symbol Rudolph vio la transmisión con el ceño fruncido. ¿Debería hablar con Barbatos al regresar de Osaka? Tener un mal desempeño deshonra a la academia. Tener uno bueno está bien, pero esto fue demasiado extravagante. Semana especial, Barbatos, todos son así, uno tras otro.
Espero que a El Cóndor Pasa no se le ocurran ideas tan extrañas. Capítulo 44. Solo una streame. Fue un gran baile, pero no lo repitamos la próxima vez. Al salir del hipódromo de Anshin, Minamisaka expresó con tacto su opinión como su entrenador. Claro, el baile fue bastante bueno, incluso un experto en informática como él tuvo que poner los ojos un poco llorosos al verlo, pero simplemente no encajaba con la imagen habitual de una Uma Musume. Podría haber alguna reacción negativa del público en línea más tarde. Bueno, incluso sin las posibles críticas sobre la actuación en la etapa de ganadores, la presión de sus 330.000 fans chinos probablemente ya era lo suficientemente significativa. No pudo evitar dejar escapar una sonrisa irónica al pensarlo, aunque todavía estaba genuinamente feliz de que Barbatos hubiera ganado su carrera de debut. Entendido. Barbatos asintió en señal de reconocimiento. Realmente no había pensado mucho en ello antes de bailar, pero una vez que comenzó, se sintió un poco avergonzada, especialmente con cientos de miles de personas mirando. La próxima vez, pensó que sería mejor aprender los bailes estándar de Uma Musume. Aunque nunca los había aprendido formalmente, sabía que probablemente no eran tan difíciles. Science-K la miró de reojo, curioso por saber cómo se las arreglaría para salir airoso de esto. Entonces, sobre la Copa de los Sueños de Invierno, ¿cómo planeas participar? ¿Copa de los Sueños de Invierno? ¿Qué Copa de los Sueños de Invierno?, respondió Barbatos, completamente perdida. No había hecho la conexión con la Copa de los Sueños en absoluto. Claro, veía las carreras de la Copa de los Sueños todos los años, pero ¿qué tenía eso que ver con una Uma Musume novata como ella? Minamisaka intervino para explicar. Solo las Uma Musume legendarias son seleccionadas para calificar para la Copa de los Sueños. Pero, ¿cómo se define a una Uma Musume legendaria? Todas son increíblemente fuertes, pero no todas son ganadoras de la triple corona. Al escuchar esto, una sensación de aprensión invadió repentinamente a Barbatos. ¿Entonces estás diciendo que la selección para la Copa de los Sueños de Invierno se basa en el tamaño de la base de fans? No era la primera vez que oía hablar de esto, pero sí la primera vez que realmente le preocupaba, así que finalmente lo entendió. Sí, se basa en la base de fans. No es que tener 320.000 fans te convierta en una Uma Musume legendaria, sino que las llamadas leyendas tienen más de 320.000 fans. De ahí provienen los criterios de selección de la Copa Sueño de Invierno. Este método de selección no ha tenido problemas durante décadas. Hasta que apareció una excepción como tú. Barbatos. En esencia, la Copa Sueño de Invierno se parecía mucho al evento de estrellas de League of Legends. Ambos se deciden por votos de los fans. La única diferencia es que la votación para el juego de estrellas puede ser impredecible, mientras que la alineación de la Dream Cup es prácticamente el mismo puñado de leyendas cada vez. En comparación con League, donde una superestrella de primavera podría decaer en otra temporada, entre Uma Musume, la fuerza es la fuerza. Incluso si pierden una o dos carreras ocasionalmente, sigue siendo solo un revés temporal. Entonces, ¿por qué querría que los fans votaran por ella? El comité no me dejó unirme a la Dream Cup, ¿verdad? La gente cuestionaría el prestigio del evento. No estoy segura. Definitivamente generarías más expectación si participaras. Además, como forzaste un cambio de reglas de última hora, podría suceder en temporadas futuras, pero este año es casi seguro que te invitarán. Barbatos. ¿Debería fingir una hemorragia nasal para retirarse? No. Si la seleccionan, bien podría enfrentarse a esas legendarias Uma Musume de frente y ver cuán grande es realmente la diferencia. Minamisaka le dio una palmadita a Barbatos en el hombro. No te estreses demasiado por eso. No importa cómo te desempeñes en la Dream Cup, nadie tiene derecho a criticarte. Creo que en un año o dos, realmente estarás entre ellas, compitiendo con ellas en igualdad de condiciones con tu verdadera fuerza. Barbatos se sintió genuinamente conmovida por un momento. Con su sistema,
¿Por qué les temería en 1 año o 2? Pero Minamisaka no lo sabía, y aún así creía que ella podía hacerlo. Era un verdadero tesoro como entrenador. Así que fijémonos una pequeña meta por ahora: no ser superado por más de 20 cuerpos por el penúltimo clasificado. ¿Es realmente tan grande la diferencia entre ellos y yo? A veces, ver una transmisión no te permite sentir la verdadera diferencia. Solo cuando estás en la misma pista con ellos puedes comprender realmente la distancia que los separa. De acuerdo, no hay necesidad de pensar en eso ahora. La Winter Dream Cup aún está a meses de distancia. Por ahora, simplemente disfruta de la victoria. Diviértete jugando en Osaka. Minamisaka saludó y se fue primero, dejando atrás a Barbatos y a Seiyun Sky. Tenía otros asuntos que atender. Lo que Barbatos hizo hoy podría provocar comentarios negativos en línea. Como experto en informática y su entrenador, iba a movilizar innumerables cuentas alternativas para dirigir cualquier posible tendencia negativa de la opinión pública en una mejor dirección. Si Barbatos viera algunos de los comentarios duros, podría deprimirla mucho. Después de que Minamisaka se fuera, Barbatos pensó por un momento e hizo una sugerencia. ¿Qué tal si vamos a la Noria? Había planeado esto ayer, y pensó que la vista desde la Noria por la noche sería aún mejor. Todavía podrían jugar todo el día mañana, pero tendrían que regresar a Tokio, a la Academia Trasen, mañana por la noche. Claro. Seiyun Sky llevaba hoy una sudadera blanca con capucha, ligeramente larga y que cubría la mayor parte de sus pantalones cortos. Sus piernas, visiblemente desnudas, irradiaban energía juvenil. Sobre la Dream Cup creo que probablemente tengas tu propio objetivo en mente, en lugar de simplemente no perder por 20 cuerpos, ¿verdad? No perder por más de 20 cuerpos, en 1 año o 2, eso está demasiado lejos. Barbatos, con cara seria, respondió. Nosotras, la Suma Musume, vivimos en el presente. Si es posible, espero terminar dentro de 10 cuerpos del penúltimo clasificado. Las orejas de Seiyun Sky se movieron. Le dio a Barbatos una mirada significativa. Probablemente esa no era toda la verdad. Tenía la sensación de que la verdadera meta de Barbatos era mucho más grande de lo que decía. Pero, hablando con realismo, la meta sugerida por Minamisaka era la más razonable, la más alcanzable y probablemente la única posible. La Noria de Osaka no estaba lejos del hipódromo de Anshin. Pronto llegaron a la base de la Noria, compraron los boletos y subieron. A diferencia de cualquier otra Noria en la que hubiera estado antes, esto ofrecía una vista casi de 360 grados del entorno, lo que significaba que el piso bajo sus pies también estaba mayormente hecho de vidrio. A medida que la Noria ascendía lentamente, Seiyun Sky, que había estado admirando la vista, notó que algo estaba extraño en Barbatos. ¿Qué estás mirando? Revisando dónde deberíamos aterrizar para escapar si la Noria tiene un accidente. Para ser honesta, sus piernas se sentían un poco débiles. Ya algo miedosa de las alturas, tener un piso transparente bajo sus pies era aterrador. PFFT. Seiyun Sky no pudo evitar soltar una risa suave y extendió su mano. Si tienes miedo de las alturas, solo toma mi mano. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 45. Notas del autor que vuelvo a saltar. Capítulo 46. Solo una streame. Si le tienes miedo a las alturas, solo toma mi mano. No es necesario. Me acostumbraré enseguida. Barbatos se negó firmemente. Tomarse de la mano estaba fuera de cuestión. Claro, le tenía un poco de miedo a las alturas, pero ¿no encajaba eso con los rasgos de Ultraman DX? Solo era cuestión de acostumbrarse. Se concentró en la estructura de acero que sostenía la Noria. Si toda la estructura fallaba, o si su cabina comenzaba a caerse, podría usar Arremetida de las Sombras,
para abrir la puerta de una patada y saltar con Science K sobre las vigas de acero. Incluso si fallaban en el aire, la habilidad definitiva de K-Sadin podría permitirle viajar distancias cortas a través del vacío. Podría navegar por la estructura de acero y llegar al suelo de forma segura. En una situación de vida o muerte, ¿quién se preocuparía por habilidades que podrían hacer que la llevaran a una investigación? Al ver que Barbato se negaba, Science K retiró la mano y contempló la vista exterior. Bajo la luz de la luna, el mar brillaba, tranquilo y sereno. El lejano puente que cruzaba el mar estaba lleno de tráfico, y a medida que la noria subía más, las luces de neón en ambas orillas se iluminaban. Los edificios y rascacielos brillaban intensamente, como estructuras de cristal relucientes, deslumbrantes y magníficos. Seion Sky no pudo evitar dar un paso adelante, acercándose al borde para ver mejor. De repente, sintió que alguien le agarraba la mano. Sus orejas se movieron ligeramente y sus ojos esmeralda vacilaron, divertidos por el gesto repentino. No sintió nada más. Me rindo. No puedo acostumbrarme a esto tan rápido. Las piernas de Barbato se sentían débiles. Había pensado que tener un plan de escape curaría su miedo a las alturas, pero incluso con una estrategia sólida, la fobia persistió, especialmente cuando se dio cuenta de que se estaban acercando a la cima. Presa del pánico, agarró la mano de Seion Sky. No es de extrañar que X tuviera miedo a las alturas a pesar de poder volar. No es de extrañar que algunos cultivadores en las historias instalaran barandillas en sus espadas voladoras. Estas fueron lecciones aprendidas con esfuerzo de sus compañeros acrofóbicos, algo que no pudo superar de la noche a la mañana. Solo el calor de la mano de Seion Sky alivió ligeramente sus piernas temblorosas. Si tienes miedo a las alturas, ¿por qué sugieres subir a la noria? Seion Sky sonrió con suficiencia, su leve rubor oculto en la tenue luz. Bueno, ya estamos aquí. Quería intentarlo, así que algún día puedo traer a mi compañera aquí también. Ah, ¿tu compañera? Entonces vería que tienes miedo a las alturas. Ejem. Barbatos quiso replicar, pero como todavía sostenía la mano de Science Sky, se contuvo. Simplemente no esperaba que fuera una vista panorámica de 360 grados. Estaría bien en otras. Había subido a norias en su vida pasada, pero nada tan intenso, la vista panorámica lo empeoraba. Siempre que la lleve a una noria diferente, estará bien. Oye, Barbatos. ¿Por qué la repentina formalidad? Seion Sky ladeó la cabeza. Estás sosteniendo mi mano mientras hablas de tu futura pareja. ¿No es demasiado? Su corazón dio un vuelco. La sensación de sus manos tocándose de repente se sintió vívida, y un leve rubor se extendió por sus hermosas mejillas. Cuando había agarrado la mano de Seion Sky antes, no le había dado mucha importancia. Estaba demasiado ocupada teniendo miedo, y después de convertirse en una Uma Musume, incluso había compartido la cama con Urara. Pero ahora, aunque sabía que Science K solo estaba bromeando, una extraña sensación se agitó en su interior, como tinta que se extiende en agua clara. ¿Qué se sentía al sostener la mano de Seion Sky? No había prestado atención antes, pero ahora notó que era suave, cálida, como jade liso. Su cuerpo se puso rígido como si estuviera electrificado. Esto no funcionará. Seion Sky definitivamente se reiría de ella. Después de una larga pausa, Barbatos habló. En realidad, sobre la copa del sueño de invierno, tengo algunas ideas. Cambió de tema torpemente, demasiado nerviosa para darse cuenta de que Science K también se había congelado después de su propio comentario burlón. Un caso clásico de vergüenza mutua, igual daño infligido y recibido. ¿Aspirando al primer puesto? Si es posible, claro. ¿Qué Uma Musume no quiere ganar? Pero la verdad es que todavía hay una gran diferencia entre ellas y yo. Estaba pensando, ¿podría vencer a solo una de ellas?
Barbatos levantó su mano libre, apretándola ligeramente. ¿Solo a una? En la Copa del Sueño de Invierno, se enfrentaría a la imbatible Uma Musume. Ninguna de ellas la dejaría acumular Ghost o Highlander. ¿Cómo podría una legendaria Uma Musume, una en la cima de la escena de las carreras de Japón, perder contra ella? La forma más sencilla sería comprar campeones con habilidades lentas y elegir a la leyenda más cercana. Cualquiera que haya jugado a LoL sabe lo molestas que pueden ser esas ralentizaciones, especialmente ese Wise. Pero ella no quería intentar eso. Ya tenía un sistema, una trampa. ¿Realmente necesitaba recurrir a trucos sucios para ganar? ¿Qué probaría eso? Vencer a una leyenda que no estaba en su mejor momento no le haría ganar ovaciones ni elogios. Con meses restantes para la Copa de los Sueños, podría pasar más tiempo subiendo de nivel en LoL, competir en tantas carreras como fuera posible para ganar oro y tal vez, solo tal vez, tener una oportunidad de no ser la última. Esta no era una idea improvisada. Había estado pensándolo desde que se enteró de que se uniría a la Copa de los Sueños de Invierno, pero tenía miedo de que se rieran de ella por ingenua. Como mantener un perfil bajo ya no era una opción con 330.000 fans apoyándola, lo menos que podía hacer era estar a la altura de las expectativas de sus fans chinos. Aspirar al penúltimo lugar no debería ser poner el listón demasiado alto, ¿verdad? Seiun Sky se sorprendió al verla tan seria por primera vez. Muy bien, penúltima en la Dream Cup. Capítulo 47, solo una streame. La noria giraba lentamente, llevándolos gradualmente a su punto más alto. Barbatos nunca había planeado contarle a nadie sobre su deseo de derrotar a una legendaria Uma Musume. Solo había estado tratando de cambiar de tema antes, con la esperanza de evitar que Seiun Sky se diera cuenta de que se había congelado. Por alguna razón, sintió que si se lo contaba a los demás, probablemente se reirían de su ingenuidad. Pero no creía que Science lo hiciera. O tal vez era todo su círculo de amigos, ninguno de ellos lo haría. Fue como cuando Spashowick declaró que se había convertido en la Uma Musume número 1 de Japón. Justo entonces, sintió la mano de Seiun Sky tirar de la suya. «Ven aquí y mira». Seiun Sky dio un paso adelante, echó la cabeza ligeramente hacia atrás, entrecerró los ojos y se apoyó en la barandilla, mirando el cielo distante desde el borde de la noria. Todavía tomados de la mano, Barbatos los siguió a regañadientes con un paso propio. Una parte de ella se preocupaba de que la noria se inclinara hacia un lado porque ambos se habían movido hacia el borde, una línea de pensamiento común para alguien con miedo a las alturas. Era como estar de pie en el balcón de un edificio alto y preocuparse de que se derrumbara repentinamente. Aunque confiaba en la ingeniería moderna y sabía que tal cosa era prácticamente imposible, la acrofobia no se rige por la lógica. Todo lo que podía hacer era cantar para sus adentros: confía en la ingeniería. Confía en la ingeniería. La ingeniería es divina. Silbido espera, algo se sentía raro. ¿No estaba en Japón? Las estrellas están tan hermosas esta noche. Barbatos, que había estado repasando mentalmente el progreso de la infraestructura de Japón, se giró hacia Seiun Sky al oír estas palabras. La vio apoyando una mano en la barandilla, mirando fijamente el cielo nocturno. A lo lejos, el cielo estaba despejado y sin nubes, salpicado de innumerables estrellas, nítidas y brillantes. Ver las estrellas desde esa altura se sentía completamente diferente a verlas desde el suelo. Por un momento, Barbatos dejó de lado su análisis de la ingeniería japonesa. Observó la luz de las estrellas reflejada en esos ojos verde jade y el perfil que tenía un toque de bueno, cierta redondez encantadora. Science K también estaba nerviosa, incluso mientras le sostenía la mano. Sin dejar de mirar las estrellas, Barbatos instintivamente apretó la mano de Seiun Sky y repitió suavemente el sentimiento. Las estrellas son hermosas. En ese momento, el inamovible miedo a las alturas en su corazón fue reemplazado temporalmente por la belleza que tenía ante ella. La noria giró lentamente,
Podría haber sido 1 minuto, tal vez 10, antes de regresar finalmente al punto de partida. Seiun Sky notó que no se había movido. ¿Quieres ir otra vez? No. Deberíamos regresar pronto. Mañana todavía tenemos que traer algunos recuerdos de Osaka para Urara y los demás. Corrección, los traerás tú. Después de todo, esta no era mi carrera de debut. Seiun Sky respondió con un toque de picardía: si me quedo con una parte de los recuerdos, podría considerar ayudarte a llevar algunos. Sus grupos de amigos se superponían casi por completo. Compañeros de clase como el Cóndor Pasa, Grass Wonder, Special Week y Ken Hello, y compañeros de equipo como Urara, Twin Turbo, Nice Nature, Matikaneta Nauser, y Kuno Dictus y su entrenador, Minamisaka. Aunque Uma Musume poseía una fuerza mucho mayor que la de los hombres adultos, incluso más que la de la mayoría de los entrenadores de fitness, y no tendría problemas para llevar cargas pesadas, ser capaz de llevar cosas y que fuera conveniente eran dos asuntos diferentes. Tener a alguien con quien compartir la carga facilitaría mucho las cosas. Eso depende de si puedo manejarlo. Si puedo, entonces tu parte se acabó. Barbato se puso dura, pero a pesar de que ambos estaban en Osaka, definitivamente había reservado recuerdos para Seiun Sky. Solo estaba un poco preocupada de que Seiun Sky pudiera haber descubierto lo que había dicho en la noria, tratando de encubrir una cosa con otra. Dios sabía que, en ese momento, el cielo estrellado realmente le había parecido hermoso. Justo cuando bajaban de la noria y se preparaban para regresar al hotel, una voz los llamó desde cerca. ¿Barbatos? ¿Quién era? ¿Qué conocido también estaba en Osaka? Barbatos se quedó atónita por un momento. Después de todo, ninguno de sus amigos de la Academia Trasen había mencionado venir a Osaka. Si lo hubieran hecho y hubieran sabido que ella estaba compitiendo aquí, definitivamente la habrían contactado. ¿Podría ser alguien que su yo del pasado conociera? Un poco desconcertada, se giró para mirar, pero solo vio una cara desconocida, un joven con su novia, que había venido a subirse a la noria. ¿Quién es este? Ni sus recuerdos heredados ni su círculo actual de amigos incluían a esta persona. Realmente es Barbatos. El joven parecía encantado mientras hablaba con su novia, e inmediatamente le levantó el pulgar a Barbatos. Una leyenda desde tu debut. Y estuviste increíble, tanto en la carrera como en la etapa de los ganadores. Su novia, tomándole la mano, añadió: vinimos a Osaka solo para matar el tiempo viendo una carrera antes de subirnos a esta noria por la noche. Nunca esperamos ver una carrera tan emocionante. Ganar por más de 10 cuerpos es la carrera para debutantes más emocionante que hemos visto jamás. Al ver a estos dos desconocidos sonreírle, reconocerla en la oscuridad y llamarla por su nombre, elogiando su actuación, Barbatos sintió una oleada de vanidad satisfecha. En comparación con sus conocidos fans chinos, ser reconocida y elogiada aquí en Japón, tan lejos de su tierra natal, le dio una sensación de logro que incluso podría superar el hecho de alcanzar los 10.000 seguidores durante una transmisión en vivo. Fue como que sus fans en casa la apreciaran tanto como una Uma Musume japonesa como por amar a China. Como una Uma Musume con alma china, recibir reconocimiento y elogios del público japonés fue igual de gratificante. Como ya tenía muchos fans, no le molestó encontrarse con una fan japonesa en persona. Sonrió y asintió. Gracias. Entonces, ¿vinieron a Osaka solo por la noria? Sí, mi novia insistió en que fuéramos a subirnos a esta. Ya sabes cómo es. Mientras hablaba, el joven agitó ligeramente sus manos entrelazadas y le dedicó a Barbatos una sonrisa cómplice mientras miraba la mano de ella. Barbatos dibujó mentalmente un signo de interrogación. Sonrisa cómplice, ¿mi pie, qué se supone que debo saber? Antes de que pudiera preguntar, el joven continuó: dicen que las parejas que se toman de la mano en lo alto de esta noria en Osaka permanecerán juntas toda la vida. Para las personas solteras, ese tipo de creencia era algo en lo que solo caerían los niños de primaria, pero para los enamorados,
Era un lugar de visita obligada. Bueno, no te entretendremos. Definitivamente te animaremos en tu próxima carrera. Mientras el joven y su novia se alejaban, la mirada de Barbatos se desvió con incertidumbre por un momento. Soltó la mano que aún sostenía desde que se bajó de la noria. Solo para que lo sepas, de hecho, acabo de enterarme de eso. Capítulo 48, solo una streame. En la habitación del hotel, el zumbido de un secador de pelo llenaba el aire. Barbatos no estaba muy segura de por qué había terminado ayudando a secar el pelo de otra persona. Tal vez era porque se sentía un poco culpable, especialmente después de escuchar eso de las parejas que se toman de la mano en la noria y permanecen juntas para siempre. Algo no estaba bien, realmente no estaba bien. ¿Por qué debería sentirse culpable? Claro, ella fue quien sugirió subir a la noria, pero fue Seyun Sky quien se ofreció a tomarse de la mano. No podía asumir toda la culpa por esto. Claramente era un problema de dos vías, y en todo caso, ella era la más perjudicada. Imagínense, algún día, cuando trajera a su propia novia a subir a la noria de Osaka, y su novia de repente le preguntara, ¿cómo eres tan buena en esto? Esto definitivamente era culpa de Seyun Sky. Después de discutir mentalmente su caso, su mirada previamente errante se estabilizó y se giró hacia Seyun Sky, lista para aclarar las cosas. Pero en el momento en que vio ese perfil sonrojado, recién salido del baño, las palabras se le atascaron en la garganta. Culpa. Finalmente entendió por qué se sentía culpable. Realmente no tenía nada que ver con nada más. Era solo que tal vez, posiblemente podría sentirse un poco atraída por el cuerpo de la otra chica. Barbatos, eres un descarado. Aquietando sus pensamientos, se concentró en secar el cabello de Seyun Sky, sin saber que Seyun Sky estaba en un estado similar. Esto había comenzado después de escuchar lo que dijo esa fan de Barbatos. Tomados de la mano hasta lo alto de la noria, fue idea suya dejar que Barbatos le tomara la mano, e incluso había hecho ese tipo de broma cuando Barbatos mencionó a las parejas. Tampoco había soltado la mano de Barbatos después de bajar de la atracción, dejando que un fan de Barbatos los viera de la mano y se hiciera una idea equivocada. El rubor en su rostro no era solo por la ducha caliente, estaba realmente avergonzada. En cuanto a si el miedo a las alturas de Barbatos era una actuación, no lo creía. Conociendo a Barbatos, ese miedo era real. ¿Y qué? ¿Y qué si sus fans lo malinterpretaban? ¿Y qué si Barbatos lo malinterpretaba? Obtener un servicio de secador de pelo gratuito como este no era exactamente un maltrato. Seyun Sky se obligó a calmarse, aunque bajó la cabeza un poco más. ¿En qué estaba pensando? Mejor dormir la mona. Una vez que despertaran mañana, si ninguno de los dos lo mencionaba, sería como si nunca hubiera sucedido. Se sentó obedientemente en la silla, respiró hondo después de un momento y rompió primero el silencio ligeramente incómodo. Es bastante normal que Uma Musume se ayude a secarse el pelo, ¿verdad? Normal, totalmente normal. Aliviado de que la extraña atmósfera se hubiera roto, Barbatos explicó, a los ojos de los humanos, un chico y una chica solos en una habitación, ayudándose a secar el pelo, eso podría parecer inapropiado. Pero somos diferentes. Somos compañeras de cuarto y ambas somos Uma Musume. Que las amigas se ayuden mutuamente con su cabello es completamente normal. ¿Verdad? Entonces, tomarse de la mano en la noria también es normal. Sí, y no fue porque tenía miedo a las alturas, así que me ayudaste. Iban y venían, desmantelando la incomodidad y volviendo las cosas a la normalidad, o al menos, a lo que mutuamente fingían que era normal. Después de que su cabello se secó, Seyun Sky se metió en la cama y comenzó a revisar su teléfono como de costumbre. Barbatos se sentó en el escritorio, también fingiendo mirar su teléfono, pero en realidad, estaba abriendo la interfaz de su sistema.
Las monedas de oro que ganó al derrotar a 13 oponentes en su carrera de debut ya habían sido acreditadas. Ahora era el momento perfecto para mejorar su equipo. Ella ya tenía un plan. Para cuando llegara la Copa del Sueño de Invierno, ya no podría extender la duración de Fantasma y Highlander con adelantamientos. Por lo tanto, los objetos que aumentan la velocidad como espada fantasmal de Youmuuu tampoco serían muy adecuados. Las mejoras de velocidad de las habilidades u objetos no duran, y en condiciones normales, la legendaria Uma Musume era mucho más rápida que ella. Imagina competir contra una Uma Musume legendaria que también usara una estrategia de remontada. Sería como si ambas estuvieran cerca de atacar, pero la otra chica le parecería una líder de la gran escape. Las habilidades de velocidad podrían evitar que se quedara atrás a corto plazo, pero una vez que el efecto desapareciera, sería un blanco fácil. Así que necesitaba un objeto que aumentara su velocidad de movimiento en condiciones normales. En la interfaz del sistema, su recuento de oro mostraba 1400. Eso se componía de las 100 monedas de oro que le quedaban de las 1600 que gastó en botas de rapidez y gloria justiciosa durante el examen de ingreso, más las 1300 monedas de oro que ganó al derrotar a 13 oponentes hoy. Abrió la tienda de artículos, navegó rápidamente a la categoría de defensa y encontró placa lunar alada, 900 de oro. Efecto, más 1, 50, de vida máxima, vuelo, más 5% de velocidad de movimiento. Con un toque mental en la interfaz del sistema, compró placa lunar alada, de inmediato, obteniendo un aumento permanente del 5% en la velocidad de movimiento. Un aumento del 5% en la velocidad puede parecer pequeño, y comparado con esas habilidades de velocidad explosiva, realmente lo era, pero los artículos que placa lunar alada podía convertir ofrecían beneficios de movimiento mucho mayores. Con las 500 monedas de oro restantes, compró una armadura de tela que otorgaba más 2,0 de armadura, preparándose para luego mejorarla a chaleco de malla para obtener más 4,0 de armadura. Placa lunar alada, más chaleco de cadenas, más otras 1000 de oro, le permitirían sintetizarlo en placa del hombre muerto. Placa del hombre muerto, 2800 de oro, tenía estadísticas base que aumentaban la armadura y la salud, pero venía con 3 efectos, 2 de los cuales estaban relacionados con el movimiento. Implacable, más 5% de velocidad de movimiento. Impulso, gana impulso mientras te mueves, acumulándose hasta 100 veces. Con el máximo de acumulaciones, otorga hasta 40 de velocidad de movimiento adicional. Los ataques básicos consumen todas las acumulaciones. El efecto impulso fue prácticamente creado para Uma Musume. Después de todo, ella estaba aquí para competir, no para lanzar puñetazos, así que no necesitaría atacar a nadie con ataques básicos. Eso significaba que podía mantener la velocidad de movimiento más 4,0, de forma permanente. Ahora mismo, todavía necesitaba 1400 de oro más para mejorar a placa del hombre muerto, solo faltaban 1 o 2 carreras. Legendaria Uma Musume, tu Barbatos viene. En el comité de carrera, un hombre de mediana edad con gafas de sol apoyaba la barbilla en sus manos entrelazadas y enguantadas de blanco. A su alrededor, varios ancianos golpeaban la mesa, haciendo que las tazas saltaran y tintinearan. Esos fans extranjeros se están extralimitando. ¿Desde cuándo los votos de los fans extranjeros pueden decidir quién entra en la Copa de los Sueños de Invierno? Descalifíquenla. Debe ser descalificada. ¿Desde cuándo una Uma Musume sin fans en nuestro país puede participar en la Copa del Sueño de Invierno? Mientras los ancianos discutían, una secretaria de aspecto elegante entró con una computadora portátil. Presidente, el número de fans de Barbatos en Japón se está disparando. Por favor, eche un vistazo a esto. Puso la computadora portátil frente al hombre de mediana edad y abrió una popular transmisión en vivo con más de 8000 espectadores simultáneos. Capítulo 49, solo una streame.
El hombre de mediana edad que presidía el comité miró la computadora portátil que su secretaria había colocado frente a él. En la pantalla había un video que 8.000 espectadores simultáneos estaban viendo. Su título llamaba bastante la atención: Debut de una leyenda, sé testigo de la primera carrera de la legendaria Uma Musume. Las gafas de sol del presidente reflejaban el brillo de la pantalla mientras tocaba 2 veces la pantalla táctil para comenzar la reproducción. El video comenzaba con Barbatos quitándose la ropa dramáticamente. Excepto que, a diferencia de las imágenes oficiales de su comité, el creador del video le había aplicado un atuendo con Photoshop, un traje de estilo barroco con una capa verde y una flor de Cecilia prendida en el ala del sombrero. La siguiente toma mostraba a Barbatos arrojando la capa verde, como si simplemente se cambiara de atuendo. Junto a ella, se habían editado varios símbolos morados, acompañados de extraños efectos de sonido. Pero el aluvión de comentarios ya estaba lleno de Ahora puedes encontrar a Barbatos en el hipódromo, no solo en Mondstadt. Haz algo útil, Barbatos. Tía, mantén pulsado. El presidente no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. Sin embargo, como jefe del comité de carreras Uma Musume de Japón, suavizó rápidamente su expresión y continuó mirando. El video no mostraba la capa verde arrojada siendo recogida. En cambio, mostraba directamente a Barbatos entrando en la puerta de salida. Todavía llevaba el mismo atuendo de estilo barroco, con la capa verde colgando detrás de ella. Parecía ser solo un video en el que Barbatos se había cambiado de vestuario. ¿Pero cuál era el punto? ¿Cambiarse de ropa realmente aumentaba la tasa de clics de un video? Pronto, el presidente notó la diferencia. Después de que Uma Musume comenzara a correr, Barbatos cayó al último lugar. La ropa fue editada de manera muy convincente. El creador del video era claramente muy hábil con las computadoras. Como todos sabían, los videos no se podían retocar con Photoshop. Ser capaz de editar el metraje a este nivel, evitando el efecto de cabeza flotante, requería un talento de primer nivel. Todos en el comité habían visto esta carrera, y él no fue la excepción. Sabía lo que venía después: Barbatos adelantando a los 13 oponentes, obligándola a moverse en la siguiente curva. Justo antes de que Barbatos comenzara su sprint, las letras WRYYYYY aparecieron a su alrededor. La fuente era peculiar, pero desató una tendencia en los comentarios, que pronto se inundaron con las 3 letras RAI. El estilo de estas letras se parecía mucho a los símbolos. ¿Qué era esto? El presidente observó los cambios que aparecieron durante el sprint de Barbatos. Como presidente que supervisaba las carreras de Uma Musume, también tenía cierto contacto con otros deportes competitivos y podía reconocer, en cierta medida, que las nuevas incorporaciones estaban relacionadas con League of Legends. En el momento en que Barbatos corrió, sus zapatos se transformaron, uno se convirtió en botas de rapidez y el otro en pisadas de mercurio. En su mano izquierda, agarraba el icono, fantasma, mientras su brazo derecho estaba doblado hacia atrás en la edición, no debido a un trabajo descuidado de Photoshop que causara una distorsión del espacio-tiempo. La técnica del editor de video fue excelente. Habían doblado el brazo de Barbatos hacia atrás, colocando una espada larga verde en su mano, mientras tenues ondas doradas brillaban alrededor de sus piernas. Los comentarios en ese momento fueron: Mi Barbatos no hace trampa. Dame carretera y aceite. Es la carrera de velocidad Thompson Ripple. Para cuando terminó la carrera, el segmento de la etapa del ganador había sido editado para eliminar a toda la audiencia en vivo. Ahora estaba ambientado en un océano iluminado por el sol, con una sola cabeza inexplicablemente suspendida en el aire. No estaba claro por qué solo permanecía la cabeza, pero la persona parecía seguir viva. Y justo delante de esa cabeza, Barbatos se agachó, abriendo un reproductor de CD. Ese baile apareció una vez más ante los ojos del presidente, mientras los comentarios se desplazaban. Pequeño avioncito, también conocido como Pequeño Barbatos. Mista nota que algo anda mal. El tipo enfadado nota que algo anda mal. Finalmente,
Al concluir el video, la pantalla mostró a un hombre rubio ensangrentado. Sus manos estaban entrelazadas, sosteniendo un icono de voto de popularidad. Barbatos. Este es mi amón final. Cógelo. Después de haber visto todo el video, el presidente se quedó sin palabras. Debajo del video había un enlace al voto de popularidad. Aunque era un hombre de mediana edad, su amplia experiencia le dio una comprensión general de las referencias del video. Actualmente, excluyendo los votos de los fans chinos, ¿cuántos fans tiene Barbatos? La secretaria permaneció erguida junto a él. Ya son más de 30.000, y el número está aumentando rápidamente. Probablemente no pasará mucho tiempo antes de que su número total de fans supere al del emperador. Los fans del emperador eran en su mayoría de Japón, pero Barbatos también había conseguido 330.000 fans chinos, y los votos chinos seguían llegando constantemente. Presidente, ¿deberíamos cerrar la ventana de votación de los fans extranjeros? No es necesario. La Uma Musume japonesa compitió en el extranjero y tenía fans extranjeros, pero constituían solo una pequeña fracción de su base de fans. Barbatos fue la única excepción. El presidente giró la computadora portátil, mirando a los varios hombres mayores que estaban a punto de hablar. Echen un vistazo a esto también. El video no fue largo y pronto terminó de reproducirse. ¿Esto qué demonios es esto? Incluso los miembros del comité, normalmente dignos y respetados, no pudieron evitar exclamar desconcertados. ¿Qué era esto? ¿Por qué todos los efectos llamativos? ¿Cuál era el objetivo de este video? Volvieron la mirada hacia la secretaria, que estaba rígidamente parada junto al presidente. Ya que nos está mostrando esto, ¿cuál es el significado de este video? No se trata de si es significativo o no. Es realmente ese tipo de cosa rara. Un video de carreras combinado con elementos de League of Legends, JoJo y cierto juego chino. Creo que lo entiendo. ¿Ese League of Legends que mencionaste es popular? League of Legends es un deporte electrónico internacional, pero no es muy popular en Japón. ¿Y ese juego chino? Es un juego chino con cierta popularidad aquí. Ya veo. ¿Y qué hay de JoJo? Es un manga japonés. Es bastante conocido, pero su base de fans no es tan amplia. Entonces, ¿cuánta popularidad puede generar realmente este video para Barbatos? La secretaria hizo una ligera reverencia. Esa es la buena noticia. Los elementos del video no son extremadamente populares por sí solos. Los ancianos fruncieron el ceño. Así que también están diciendo que hay malas noticias. Sí. La mala noticia es que los unió a todos. El presidente apoyó la barbilla en sus manos entrelazadas. Después del lanzamiento de este video, el número de fans de Barbatos en Japón también aumentará rápidamente. Para evitar incitar el descontento entre esos fans hacia nuestro comité, Barbatos debe participar en la Winter Dream Cup. Después de la carrera, podemos ajustar los requisitos de inscripción de la copa según las circunstancias. Capítulo 50. Solo una streame. Así que Minamisaka es del tipo que duerme hasta tarde, ¿eh? En la bulliciosa calle comercial de Osaka, Barbatos estaba eligiendo recuerdos para sus amigas. Había pensado en invitar al entrenador esa mañana, pero como aún no se había levantado, descartó la idea. Observó las pequeñas baratijas en su mano, del tipo que los turistas solían comprar como recuerdos al visitar Osaka. No estaba muy segura de qué tipo de recuerdos debía traer una Uma Musume después de una carrera fuera de casa, así que buscó algunas tiendas de regalos recomendadas en línea y terminó en este famoso distrito comercial. Osaka tenía muchos lugares conocidos: la Torre del Castillo en el Parque de Osaka, las famosas calles gastronómicas de la ciudad conocida por su comida, y donde la mayoría de los turistas comía con la mentalidad de festín como si no hubiera un mañana, y la noria de parejas en la que habían montado ayer.
Todos estos lugares los había encontrado durante su búsqueda en línea esa mañana. Pero había un lugar que conocía desde hacía mucho tiempo y siempre había querido visitar: Akihabara, Osaka, Denden-chan, la tierra sagrada para todos los fanáticos del anime y los videojuegos. Si Seiun Sky no hubiera estado con ella, podría haberse dirigido directamente a Denden-chan hoy. Incluso si no podía ingresar a las áreas solo para adultos, aún podría experimentar la tierra sagrada de Japón para todo otaku. Ese era el tipo de lugar al que va solo, nadie podría descubrir su identidad secreta de Wave. Quizás estabas trabajando en tu plan de entrenamiento para la siguiente fase, comentó Seiun Sky, observando a Barbatos elegir recuerdos. Ya sabes, el tipo de plan que evita que te ganen por 20 cuerpos. Al oír eso, Barbatos se puso rígida. Podía imaginarse a Minamisaka de vuelta en el hotel la noche anterior, trabajando en su programa de entrenamiento con una sonrisa dedicada. Una punzada de culpa la golpeó de repente. Tal vez debería asistir al menos a una sesión de entrenamiento antes de volver a holgazanear. Tomémonos un momento para sentir lástima por Minamisaka, dijo Seiun Sky. No preguntó por qué Barbatos ya planeaba faltar al entrenamiento, como tampoco cuestionaba sus propios hábitos. Cuando se trataba de holgazanear, los dos tenían un entendimiento silencioso. Y en cuanto a las carreras, todo lo que tenían que hacer era tomárselo con calma y llegar cómodamente a la meta. ¿De verdad planeas comprar estos pequeños llaveros? ¿Por qué no? Si los compras cada vez que corres fuera de casa, se acumularán en una montaña. Aunque Barbatos fue la primera del equipo Canopus en correr en una carrera de debut, no fue la primera en su clase. Tanto Spashowik como Grass Wonder ya habían debutado. El problema era que Spashowik había estado demasiado concentrada en su penalización de la puerta central como para recordar comprar recuerdos. Y cuando Grass Wonder debutó, todavía no eran compañeras de clase. Así que, por el momento, no había un precedente que seguir. Normalmente, no todas las Uma Musume traían recuerdos después de las carreras fuera de casa. Después de todo, si perdías, estarías de mal humor, necesitando desahogarte. ¿Quién estaría de humor para comprar recuerdos? Pero Barbatos era una ganadora. Había superado al segundo lugar por más de 10 cuerpos, y como Uma Musume cuyo debut ya era legendario, sintió que debía traer algo a cambio. Después de pensarlo un momento, sacó su teléfono y abrió Line. Le pediré la opinión a Grass Wonder. Cuando se trataba de este tipo de cosas, Grass Wonder, que había corrido numerosas carreras junior sin una sola derrota, probablemente tenía más experiencia. Takoyaki. ¿Podrías traer de vuelta el takoyaki al estilo Osaka? Le pregunté casualmente mientras charlábamos ayer. Barbatos hizo una pausa de 2 segundos. El takoyaki era el bocadillo más famoso de Osaka. Si se almacenaba correctamente, seguiría teniendo buen sabor después del viaje de 3 horas de regreso a la Academia Trasen. Le lanzó una mirada ligeramente acusadora a Seiun Sky. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Quería ver qué tipo de recuerdo se te ocurriría. Quién sabe, podría haber sido incluso mejor que el takoyaki. No tengo respuesta para eso. Sabía qué tienda servía el takoyaki más famoso de Osaka, pero no fue de inmediato. Si lo compraba ahora, para cuando estuvieran listos para regresar por la tarde, no sabría tan bien. Mejor comprarlo justo antes de reunirse con Minamisaka y regresar a Trasen. Vayamos a la calle de la comida esta tarde. De esa manera, el momento para comprar takoyaki será el adecuado. Por ahora, podemos visitar otros lugares. ¿A algún lugar que quieras ir?, preguntó Seiun Sky. No hay un objetivo claro en este momento. ¿Y tú? Si hubieran ido al castillo de Osaka, podría haber preguntado si podía transmitir en vivo, tal vez arrodillarse solemnemente y fingir que discutía verdades profundas con el Shogun Raiden. Pero el personal probablemente no lo permitiría e incluso podría echarla. Mejor ver si Science K tenía algún lugar en mente.
Todavía no sabía que le gustaba a la otra chica además de pescar. Entonces vamos a Universal Studios. ¿El parque de películas? ¿Quieres ver una película? Seyun Sky sonrió significativamente. Lo entenderás cuando lleguemos. ¿Quiere ver una película conmigo? Bueno. Es perfectamente normal que los amigos vayan juntos a ver una película. Pero por alguna razón, tenía un mal presentimiento sobre esto. ¿Estaba pasando algo por alto? Tan pronto como llegaron a Universal Studios, esa sensación de inquietud apareció. Aunque se llamaba Universal Studios, no se trataba solo de películas, era más como un enorme parque de diversiones. Mirando las torres de caída libre, las atracciones de péndulo y las montañas rusas, Barbatos frunció los labios. ¿A esto le llamas parque de películas? El gran letrero en la entrada decía claramente Universal Studios, dejándola perdida en sus pensamientos. Escuché de Grass Wonder que este lugar es bastante famoso. Incluso tienen una cafetería Minions, dijo Seyun Sky, guiándola adentro y recogiendo un mapa del parque en japonés con atracciones, tiendas y restaurantes. La cafetería Minions era fácil de localizar, pero la mirada de Seyun Sky se desvió hacia las montañas rusas y otras atracciones similares. Creo que, como Uma Musume, deberíamos hacer lo que se supone que deben hacer las Uma Musume, sugirió Barbatos. Como por ejemplo, preguntó Seyun Sky. Como por ejemplo ese giro. Barbatos escaneó el mapa buscando el carrusel. Una Uma Musume debería subirse a los carruseles, es como caballos montando caballos. Después de buscar por todo el mapa, finalmente vio la palabra girando y la señaló. ¿El columpio giratorio? Seyun Sky la miró sorprendida. Nunca esperó que Barbatos quisiera subirse a eso. La verdad era que Seyun Sky solo quería explorar el lugar. Si realmente quería probar las atracciones de gran altitud, no obligaría al acrofóbico Barbatos a unirse. Simplemente no pudo resistirse a burlarse un poco de ella. ¿Pero realmente quería subirse a los columpios giratorios? Barbatos titubeó. Había tocado demasiado rápido y no había leído el nombre completo. ¿De verdad no había ningún carrusel aquí? Solo porque este mundo no tenía caballos de 4 patas, ¿tenían que reemplazar el carrusel con columpios giratorios? Uma Musume debería subirse a los columpios giratorios. Probablemente no hay una diferencia real entre los columpios giratorios y un carrusel, ¿verdad? Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yasido Satokami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Jabkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Om, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Psycho,
Laud G., Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.